En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español, Radio High, que hace un trabajo maravilloso por el pueblo judío, por la continuidad judía. Les habla Bernardo Klicksberg en un mundo turbulento, ¿no? Muy turbulento. Eh, Acá en el espacio, en este espacio formidable creado por Mickey Stuerman, con tanta capacidad de liderazgo y de empuje, que lleva adelante con nuestro queridísimo Danny Salzman, con tanto, querido Dani, tanto compromiso, tanta calidad, llegando a todo Iberoamérica y al Estado de Israel. Estamos acompañados, como siempre, que por Rocío González, con tanta, una locutora de excepción, con tanta entrega, responsabilidad y calidad. Un momento muy particular para el pueblo judío en su historia, donde hay tantas amenazas, dificultades, al mismo tiempo lleno de experiencias, de aporte judío al género humano y de desarrollo continuado en la ciencia y la tecnología, en la educación, y otros, la salud pública y otros campos críticos. eh, mm, mm, eh, Antisemitismo. Hay varios análisis muy recientes, del Anti-Defamation League. El Anti-Defamation League, una excepcional institución judío-americana, se creó hace 100 años en los Estados Unidos, y viene combatiendo el antisemitismo, denunciándolo, enfrentándolo con toda valentía y midiendo que es un monitor totalmente reconocido, a nivel nacional e internacional por sus muy rigurosas investigaciones sobre qué pasa con el antisemitismo, qué está sucediendo, qué puede suceder. El Anti-Defamation League dice estos días en sus informes, sus nuevos informes, sus informes de monitoreo son permanentes, regulares, sistemáticos, permiten la comparación con años anteriores. Dice que desafortunadamente hay 10 veces más atentados, incidentes antisemitas
que hace 10 años atrás. O sea, que la situación viene agravándose. El informe regular que termina de publicar habla de que hay cerca de 9.000 atentados e incidentes antisemitas en el último año, que eso significa un acto de antisemitismo cada hora, 25 incidentes antisemitas por día. eh, Son cifras inéditas, las mayores desde ya de los 100 años de existencia de la Anti-Defamation League. Las cifras se aumentan año tras año. eh, eh, Estas estadísticas van acompañadas siempre en el caso del Anti-Defamation League, del ADL, como se lo conoce popularmente. Eh, es interesante el mismo nombre, ¿no? Anti-Defamation League, o sea, fue creada por judíos pioneros para enfrentar las difamaciones contra el pueblo judío, que siguieron a la existencia de nuestro pueblo durante el último siglo de historia en todos los lugares y tuvieron una culminación total en el nazismo que nos eh, convirtió en el enemigo del mundo, para encubrir el mayor crimen de la historia, el intento de eliminación física del pueblo judío en su totalidad. El genocidio, la palabra genocidio surgió de una mente judía a consecuencia de un estudioso judío, a consecuencia de lo que se vio durante el desarrollo del nazismo. Anti-Defamation League, enfrentar las difamaciones contra el pueblo judío que crean desde que los judíos beben sangre de bebés hasta las difamaciones actuales, sofisticadas en Internet, las conspiraciones judías supuestas, inventadas por los white supremacists en Estados Unidos y por otros grupos neonazis en otras latitudes, adjudicando a los judíos todos los males fundamentales de la historia contemporánea, eh, y vanagloriándose de la performance nazi, el acostumbrado eh, saludo neonazi moderno, ¿no? Que se escucha en las eh, presentaciones de los nazis actuales y sus variantes de diverso orden. Los nazis no lograron completar la tarea. Eh, la Anti-Defamation League surgió para enfrentar la difamación y la difamación sigue creciendo, estimados amigos, y su tarea es de gran utilidad para el pueblo judío y para la sociedad toda. eh. Eh,
hay una, eh, eh, un reclamo de que no se trata desde los escritos de Jean-Paul Sartre, premio Nobel, eh, filosófico no aceptado por él, etcétera, eh, cuando decía que no es un problema de los judíos, es un problema de la sociedad toda. No es un problema que le pasa a los judíos por culpa de los judíos, sino que es una enfermedad social gravísima que indica un estado de deterioro importante de la sociedad en su conjunto. La Anti-Defamation League acompaña sus nuevos informes con nuevos análisis sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y dice, hay por lo menos tres tipos de antisemitismo, dicen sus presentaciones recientes. Hay tres tipos de antisemitismo que se alimentan mutuamente y se entremezclan cada vez más. Uno es el antisemitismo que niega la legitimidad histórica del Estado de Israel, ¿no? Disfrazado de antisionismo, sin tener mínimo de información real y seria sobre qué fue el sionismo, ¿no? El sionismo, decía Martin Buber, es el retorno a Sion, y Sion es la presencia de la vida judía, de un Estado que dé seguridad histórica a los judíos después de la mayor masacre de la historia, el Holocausto, que demostró que los judíos necesitaban absolutamente un punto de anclaje en una humanidad que en gran parte fue indiferente y cómplice, en parte significativa, con con las brutales perpetradores del asesinato de los 6 millones de judíos que cambiaron totalmente la demografía y la historia del pueblo judío. Dice la Anti-Defamation League, está el antisionismo. El sionismo es el nombre de un movimiento de liberación nacional que buscó crear un lugar en la historia de acuerdo al mandato bíblico en última instancia. Los judíos necesitan un lugar en la historia y la historia lo ha corroborado una y otra vez, y que en ese lugar se pudiera cultivar a fondo el alma judía, desde de la fe judía hasta la cultura judía, todo eso, Herzl, Hadham, grandes pioneros, todo eso es sionismo. Entonces dice el Anti-Schleicher, eh, un antisemitismo feroz es negar la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y la legitimidad del sionismo, que fue corroborada, recuerdan todos ustedes, en una célebre resolución de las Naciones Unidas, cuando se trató de mostrar al sionismo como un racismo, y eso fue repudiado por una resolución muy importante en años pretéritos.
Hoy dice el Anti-Defamation League, de vuelta con toda fuerza la impugnación de la existencia misma de un Estado eh, de- donde los judíos puedan vivir en paz y desarrollar sus capacidades. Segundo tipo de antisemitismo, el antisemitismo que vemos en los incidentes que registra la Anti-Defamation League y en el mundo entero, ¿no? Esta ola antisemita la que ha sido que se levantó contra el pueblo judío con fuerza creciente a partir justamente de la redición del asesinato nazi en manos de los terroristas asesinos de Hamas, que el 7 de octubre del 2023 perpetraron el mayor pogrom contra civiles judíos y contra los habitantes de Israel. Y ahí nos arrebataron de la existencia 1.250 víctimas judías que buscaban la paz y estaban visitando a sus familiares que vivían en los kibutzim que fueron y moshavim que fueron masacrados. Desde allí partió una ola aún mucho más feroz, desde ya que tenía sus raíces, pero se multiplicó una y otra vez y hoy la vemos en atentados antisemitas permanentes en distintos lugares. La desecración hace pocos días atrás eh, del cementerio, del monumento a las víctimas judías del Holocausto en Baden-Baden, en Alemania, las suásticas que se pintaron en las paredes, en toda el área del Consejo israelí americano en Los Ángeles, eh, eh, el judío ortodoxo que iba con sus dos hijos hace muy pocos días por las calles de Montreal con sus dos hijos pequeños y que sufrió un ataque feroz por parte de un antisemita que lo identificó por la kipá, ¿no? Y por las vestimentas y arrancó, se montó sobre sus hombros, lo apaleó, arrancó la kipá y la tiró al agua. Eh, Todo eso delante de sus hijos, se le propinó una paliza feroz, tuvo que ser internado por las fracturas de 32 años de edad. Expresiones de antisemitismo crudo, la entrevista de una agencia de noticias importante a uno de los grupos supremacistas blancos en Estados Unidos que proclama que su objetivo es la guerra santa, ahora en el 2025, ¿no? La guerra santa contra los judíos y contra las personas de color, o sea, el racismo más delirante. Y como ganó espacios en la opinión pública, como empezó a normalizarse, como que
eso es parte de la realidad, llegó al nivel de convocar a una agencia de noticias internacional para tener una entrevista y exponer sus ideas. En realidad de ideas no tienen nada, son todo esto que estoy señalando. Y la tercera, dice la Anti-Defamation League, es el doble rasero, ¿no? Permanentemente discriminar a los judíos en todo, presentar una imagen desfigurada a través de la información pervertida al servicio del mal absoluto y entonces hacerlos aparecer inteligencia artificial incluida contra la que previene, llena de positividades, pero llena de riesgos y peligros, contra la que se previene permanentemente, y juzgar siempre a los judíos a través de la falsa información. Cero publicidad, cero eh, presentación o presentación distorsionada de logros israelíes que son orgullo para Israel y el género humano todo. Estos días se suceden los logros israelíes, estos días se comunicó por la Universidad de Tel Aviv de que estaban investigando y muy avanzado en poder informar a una pareja que va a tener hijos o que proyecta tener hijos sobre qué está sucediendo con sus genes, qué riesgos prevenibles hay con sus genes o que no los hay de ningún tipo y tranquilizarla va a ser utilísimo para toda la ciencia médica, como el descubrimiento que mencioné muy rápidamente la vez pasada de cómo crear un riñón en el laboratorio, que puede dar una vida y- y revolucionar la ciencia médica en este punto tan importante. Estas noticias no son noticias para la información normal, o son negadas o, eh, eh, simplemente hay una indiferencia total hacia ellas. Apenas logramos superar esto con las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial israelí de punta que se suceden unas tras otras y forman parte del cuadro de las inversiones de las 7 mayores empresas de Internet del mundo entero. Entonces allí aparece la startup israelí que generó estas nuevas invenciones. No tengo tiempo para detallarlas. He referido algunas, se siguen sucediendo. O sea, los tres tipos de antisemitismo juntos están creando desde ya que pueden a su vez desbrozarse en diversos campos, etcétera, están creando este clima asfixiante, sofocante que registra la comunidad judía de Londres, de Inglaterra,
tercera después de Israel y Estados Unidos, que registra la comunidad judía de Francia, la tercera y la cuarta. La tercera es la de Francia, la cuarta es la de Inglaterra. Ese clima sofocante que estalla en atentados y en amenazas contra sinagogas, centros comunitarios, personas. Todo esto está subrayado y la ADL nos dice, es la combinación de todo la que se está dando y hay que luchar contra eso. Hay que luchar como lo hace ejemplarmente Radio High. Hay que luchar desde todas las instancias, como ejemplarmente lo ha hecho estos días el Consejo Máximo de la Comunidad Judía de Gran Bretaña, denunciando y exigiendo. La Anti-Defamation League publicó un otro estudio, analizó estos días, analizó los 50 estados de Estados Unidos para ver en qué estados, fijó una serie de parámetros, en qué estados hay políticas vigorosas contra el antisemitismo que cumplen con todos los requisitos de una política vigorosa en acción. Y saben que encontró solo en 9 estados las hay. En 41 no las hay. Y entonces reclamó fuertemente que este debería ser un tema eh, que se registre en políticas vigorosas de lucha contra el antisemitismo. No es un problema de los judíos, es un problema de la total de no es solo los Estados Unidos, como hemos mencionado, y podemos seguir mencionando Inglaterra, Francia, Canadá, Australia, y la lista puede continuar, Croacia, etcétera. Queridos amigos, es hora de enfrentar los tres antisemitismos que se combinan juntos y luchar para que se dé espacio en las noticias a las buenas nuevas para el género humano que surgen permanentemente de la ciencia, la tecnología, la educación, la creación espiritual y cultural del Estado de Israel. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.